Fanfic de Overlord por Jujutsu Kaisen. No soy dueño de este fanfic. Créditos a sus creadores. El punto de vista de Ángel. Ángel estaba de pie junto al cuerpo de Megumi. Colocó su mano en su cuello, que Sukuna había apuntado. La sangre estaba endurecida y quebradiza, lo que significaba que la herida ya no estaba abierta, pero incluso entonces, Megumi todavía estaba fuera. ¿Está bien?, preguntó Hana. Sí, aunque no sé cuándo se despertará. La herida ya ha sido atendida por alguna razón. Ángel respondió. No podía entender por qué Sukuna la dejó o por qué curaría la herida de Megumi cuando él fue quien la causó en primer lugar. El repentino cambio de actitud no era algo que Sukuna hubiera hecho sin una buena respuesta. Se llegó a un acuerdo. Ángel oyó una voz que hablaba. Ángel inmediatamente volvió los ojos hacia la fuente del ruido. Un demonio de las sombras. La maldición se escondía entre las rocas cerca de Megumi. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Ángel. El hecho de que no fuera atacada combinado con la curación que recibió de un sacerdote demonio, hizo que perdonara a la criatura. Por supuesto, no confiaba en ella, pero fue suficiente para al menos escuchar lo que tenía que decir. Los detalles son desconocidos para mí, pero esto es lo que sucedió. La criatura de las sombras comenzó a narrar lo que vio. Desde el momento en que Sukuna golpeó a Megumi, hasta el momento en que cayó de rodillas. No haré daño a ninguno de los dos y curaré a Megumi. Eso fue lo que dijo antes de curar al niño y marcharse. Explicó el demonio de las sombras. Ángel no estaba seguro de si lo que decía la maldición era digno de confianza. Era una buena explicación y, de hecho, tenía sentido. Si Sukuna estuviera en ese tipo de situación, podría usar el ángulo del trato para ganar algo de tiempo, pero el trato no tenía un límite de tiempo. Solo decía que el anfitrión debía dejar de resistirse. Esto era extremadamente extraño desde su punto de vista. ¿Por qué el anfitrión se entregaría a Sukuna de esa manera?, pensó Ángel. Aún más extraño que eso, fue el hecho de que Sukuna se sintió abrumado. No podía creer que un anfitrión al azar fuera capaz de recuperar el control de Sukuna o incluso recuperarlo por la fuerza. ¿Estás insinuando que Sukuna habría perdido el control sobre el cuerpo si no hubiera obedecido al anfitrión? Tontería. Ángel le dijo al demonio de las sombras que inmediatamente se inclinó. Le expliqué lo que vi y escuché. La conclusión es algo que debes sacar por ti mismo, dijo el demonio de las sombras antes de levantar el dedo. ¿Eso es todo? Vete entonces, dijo Ángel mientras agarraba el cuerpo de Megumi. Dado que no podía usar la energía maldita invertida para curar a otras personas, la única otra opción era sacarlo del dominio y curarlo allí. Solo una cosa más, dijo el demonio de las sombras, brotando pequeños tentáculos que agarraron el cuerpo de Megumi. Ángel rápidamente usó su energía maldita para cubrir su propio cuerpo, luego agarró los tentáculos y comenzó a destrozarlos. Mi amo desea curar al niño. Ángel se detuvo de inmediato. Lentamente se volvió hacia la maldición, que ahora estaba completamente inmóvil. ¿Curarlo?, dijo Ángel. Hana aceptó rápidamente la oferta, pero Ángel se mostró reacio. A pesar de que había sido sanada antes, no había forma de que el guardián lo hiciera sin algún tipo de ataduras. Sí. Si todavía tienes las ganas de luchar contra el conocido como Sukuna. Y ahí lo tienes. Ángel le dijo a Hana, quien inmediatamente cambió su respuesta. No había forma de que dejara que Megumi se fuera y se enfrentara a ese hombre peligroso de nuevo. No hay trato. Sí, dijo Megumi interrumpiendo a Ángel. Cúrame. Lucharé contra Sukuna. Tanto Hana como Ángel se enojaron mucho ante esa propuesta. Inmediatamente abofetearon a Megumi en la cara. ¿De qué coño estás hablando? No va a pelear, dijeron los dos al unísono. Pero esa ya no era su decisión. El trato se le dio porque Megumi estaba inconsciente, lo que significaba que no podía aceptarlo, pero ahora que estaba despierto, la decisión dependía de él. El demonio de las sombras inmediatamente sacó a uno de los sacerdotes demoníacos que llevaba en su sombra. Es como las 10 sombras, dijo Megumi mientras veía aparecer la maldición. Ángel se puso rápidamente en posición de lucha. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía aceptarlo. Si el demonio curaba a Megumi, se vería obligado a enfrentarse a Sukuna. Eso era algo extremadamente peligroso y estúpido. No puedes dejar que esto suceda, gritó Hana. Si te interpones en el camino, mujer, pagarás, dijo el demonio de las sombras mientras sacaba a algunos de los pesos pesados. Por supuesto, estos pesos pesados eran solo demonios de guerra con los que Ángel podía lidiar fácilmente, pero incluso eso era una mala noticia. Sabía que todo lo que se necesitaba era que uno de ellos curara a Megumi y el chico quedaría atrapado en el contrato. Está bien, Hana. Sukuna no nos hará daño, dijo Megumi. Apenas tenía la fuerza suficiente para mover su mano, creando algunas sombras que se extendían hasta el demonio de las sombras. La maldición rápidamente vio el acto y tocó la sombra de Megumi sin que Ángel se diera cuenta.
Ángel le devolvió el control del cuerpo a Hana con la esperanza de que pudiera traer algo de sentido común a la cabeza del niño. ¿Qué dices? Te va a matar, dijo Hana. El sacerdote demonio regresó con el demonio de las sombras y luego reapareció justo al lado de Megumi. Curar. Ángel rápidamente le devolvió el control, pero ya era demasiado tarde. Para cuando su puño hizo contacto con el demonio, el hechizo de curación ya se había disparado. Megumi sintió que su cuerpo se energizaba como nunca antes. Se levantó de inmediato y comenzó a examinar su cuello. El puñetazo se detuvo justo antes de golpear la maldición y, como ya no había razón para atacarla, Ángel tiró de su brazo hacia atrás. No, dijo Hana. Sabía que Megumi ahora estaba condenada a luchar contra Sukuna y no había forma de que pudiera tener suerte por segunda vez. Hana tomó el control del cuerpo para darle un pedazo de su mente a Megumi. Eres idiota. Idiota. Ahora vas a tener que luchar contra ese monstruo de nuevo y morirás, dijo Hana mientras le daba un puñetazo en el pecho a Megumi. Cada puñetazo era más bien un pequeño empujón, no estaban destinados a herir, sino a mostrar frustración. No hay ningún problema. Sukuna no nos hará daño, dijo Megumi mientras miraba al demonio de las sombras. Necesito comprobar cómo funciona tu poder. Déjame tocar tu sombra mientras usas tu habilidad. Hana dejó de golpearlo tan pronto como Megumi comenzó a hablar con el demonio de las sombras. Ángel se hizo cargo del cuerpo justo después de eso. ¿A qué te refieres?, preguntó Ángel. El nivel de confianza en la voz de Megumi era demasiado grande para que no tuviera una garantía. Megumi rápidamente se volvió hacia ella antes de responder. Todavía estoy viva, ¿verdad? ¿Por qué no curarme y luego matarme? ¿Tú también sigues vivo? Sukuna estaba a punto de hacer precisamente eso antes de que yo apareciera. Ángel rápidamente comenzó a juntar las pistas. Lo que dijo Megumi tenía mucho sentido para ella, pero era una gran brecha en la lógica. Se alineó con el informe del demonio de las sombras, lo que lo hizo aún más probable. Megumi vio cómo Ángel estaba ocupado pensando un poco y dirigió su atención al demonio de las sombras. Se le dijo a la maldición que se fuera justo después de hacer el trato, pero la extraña solicitud de Megumi intrigó a Demiurge, por lo que permitió que el demonio de las sombras se quedara para una mayor investigación. ¿Por qué quieres investigar mi habilidad?, preguntó el demonio de las sombras. Megumi se agachó y colocó su mano en su sombra, pero en lugar de tocar el suelo, la mano de Megumi lo atravesó. Demiurgo se sorprendió al reconocer la habilidad. ¿Puedes acceder a la dimensión de la sombra?, dijo el demonio de las sombras. Megumi no sabía de qué estaba hablando el demonio de las sombras, pero no estaba seguro de si debería importarle la explicación de la maldición. Lo descartó como una forma diferente de llamar a las 10 sombras. Parece que eres mejor que yo en el uso de tu poder, pero si toco tu sombra podría aprender algo. Tal vez incluso mejorar mi poder. Déjame hacerlo para tener una mejor oportunidad de vencer a Sukuna. Eso es lo que quieres, ¿verdad?, preguntó Megumi la maldición. Sabía que Sukuna era un problema tanto para esta maldición como para el guardián. Al fin y al cabo, se escapó. Demiurgo se quedó con una elección interesante. Si permitía que Megumi examinara la habilidad, había dos resultados, o aprendía algo o no lo hacía. Ninguna de esas dos opciones dio malos resultados. Sin embargo, no tuvo que aceptar ya que Megumi estaba obligada a enfrentarse a Sukuna de cualquier manera. Muy bien. Hazlo rápido. El demonio de las sombras respondió. Luego comenzó a tirar del sacerdote demonio de regreso a lo que él llamó la dimensión de la sombra. Megumi actuó rápido y metió la mano en el portal. Dejó la mano metiendo la mano en una sustancia gelatinosa. Hacía frío, pero sentía una pequeña sensación de ardor en los dedos, estaba mojado, pero sentía como si sus dedos corrieran por la arena. El sentimiento contradictorio dejó a Megumi sin una forma adecuada de categorizar su experiencia. Solo podía decir que estaba tocando algo que no sabía lo que era. ¿Satisfecho?, preguntó el demonio de las sombras. El demonio sacerdote se había ido y la maldición quería irse. Esto fue malo para Megumi, ya que aún no había aprendido nada útil. Espera un poco. Todavía no he aprendido qué es esto, preguntó Megumi mientras empujaba su otra mano. El demonio de las sombras negó con la cabeza antes de empujar a Megumi fuera de la sombra. Ya has tenido suficiente tiempo. Si no te diste cuenta de nada, no es mi problema, dijo el demonio antes de apartar a Megumi. Espera, dijo Megumi mientras intentaba correr tras el demonio de las sombras que rápidamente entró en la sombra creada por las grietas en el piso. La criatura no tardó mucho en desaparecer. Ángel dejó que Megumi se quedara allí un rato antes de que decidiera que ya había pasado suficiente tiempo. ¿Estás seguro de que Sukuna no nos hará daño?, preguntó Ángel. Todavía dudaba de la teoría, pero era la única explicación que se le ocurría. Megumi se tiró al suelo y luego metió la mano en su propia sombra.
La sensación era muy diferente de la técnica de la criatura, que solo podía significar una cosa dentro de la mente de Megumi. Su técnica estaba muy poco desarrollada. Ángel observó cómo el niño jugaba a su sombra. Luego lo agarró del hombro y le dijo, esto es importante. ¿Estás seguro de que no nos vamos a lastimar? Ángel tiró hacia atrás en el caso de Megumi, pero el chico no quiso responder. Su mente estaba 100% concentrada en su técnica maldita. Megumi intentó cambiar las propiedades de su sombra para imitar la misma sensación que acababa de experimentar. Tuvo un éxito parcial. Si bien podía imitar algunas de las sensaciones, la profundidad infinita y la naturaleza contradictoria de toda la experiencia era algo que estaba mucho más allá de él. Después de intentarlo durante unos minutos más, finalmente se levantó y se volvió hacia Ángel. Por fin. Dijo Ángel. Lo siento. Primero tenía que comprobar algo. Dijo Megumi mientras dirigía su atención a su mano. ¿Aprendiste algo útil? Preguntó Ángel. Creo que sí. Quizás. Respondió Megumi. No estaba seguro de si eso era útil para una pelea. Tal vez fue por un espíritu maldito que transportó otras maldiciones dentro de él, pero por una pelea real. Era algo de lo que Megumi no podía estar segura. Espero que lo haya sido. Para los dos. Dijo Ángel mientras se volvía hacia donde estaba el templo. Inmediatamente vio un destello de energía maldita y un enorme pilar de llamas brotar del suelo. Sukuna ahora estaba luchando contra otra maldición o tal vez contra el propio guardián. Ven. Él está ahí. No te preocupes, Ángel. No nos va a hacer daño. Estoy seguro de ello. Dijo Megumi mientras empezaba a caminar hacia adelante. Espero que también tengas razón en eso. Dijo Ángel. El punto de vista de Sukuna. No va a haber mellón. Sukuna se movió rápidamente a un lado justo antes de que el hechizo hiciera efecto. El rey de las maldiciones fue comprendiendo poco a poco los efectos de los hechizos de envidia, ya que eran muy similares a los que había usado Cólera. Sukuna movió rápidamente su mano hacia un lado, creando una onda de choque que alejó a los demonios de la guerra de Geto y Yorozu. Geto solo podía ver cómo Sukuna hacía la mayor parte del trabajo pesado por él. Yorozu, sin embargo, no quería ser una carga para Sukuna, por lo que decidió correr tras Envy y comprar un poco más de espacio para respirar. ¿Ni siquiera piensas en eso, mujer? Dijo Geto mientras usaba su técnica maldita invertida para crear un campo de gravedad, obligando a Yorozu a quedarse quieto. Es humillante. Dijo Yorozu mientras la ventana de oportunidad se cerraba justo frente a sus ojos. Sukuna ahora estaba luchando y el demonio ahora estaba de vuelta en combate cuerpo a cuerpo. Rápidamente se dio la vuelta y se enfrentó a los demonios de la guerra. Mi amor está luchando y necesita ayuda. ¿Por qué tengo que quedarme aquí luchando contra una basura tras otra? Ola de llamas. Geto negó con la cabeza mientras esquivaba un hechizo de uno de los demonios de la guerra. Ahora que las criaturas menores estaban usando hechizos y ataques combinados como se suponía que debían hacerlo desde el principio, Geto y Yorozu estaban pasando por un momento realmente difícil. No podían permitirse el lujo de distraerse, ya que Torturador estaba orquestando la lucha. Sukuna te va a ganar, idiota. Y si todavía tuvieras energía maldita en ti, no necesitaríamos enfocarnos tanto en estos tipos. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Si todavía tuvieras algunos de tus espíritus malditos, no estaríamos luchando en absoluto. Dijo Yorozu mientras esquivaba una de las espadas que les lanzaron. No estoy seguro de eso. Dijo Geto mientras observaba a 4 demonios preparando un hechizo. Ola de llamas. Geto rápidamente usó su energía maldita para resistir el ataque y corrió a través de él. En solo unos momentos, antes de que los demonios pudieran reaccionar al golpe entrante, Geto emergió de las llamas. Luego usó su técnica maldita para inmovilizar a los demonios en el suelo antes de que Yorozu pudiera acabar con ellos. Una vez hecho esto, finalmente habían destruido a todos los demonios de la zona, o eso pensaban. Poco después de eso, otro grupo de demonios emergió del suelo. No tienen fin. Yorozu se quejó. Geto respiró hondo. Los demonios entraron en la misma formación y la batalla comenzó de nuevo. Al igual que sus compañeros de equipo, Sukuna encontró que la lucha contra el señor malvado era mucho más desafiante que antes. Ahora que la técnica maldita, que le dio la ventaja cuando se enfrentaba a Guren Iraz era conocida por el enemigo, Sukuna no podía asestar un golpe decisivo. Envy también se encontró en esa situación, no tenía muchos beneficios como Raz ni tenía las estadísticas para un luchador de corto alcance, pero una vez que se dio cuenta de que no podía infligir un daño significativo a Sukuna, Envy no tuvo más remedio que implementar espacios cerrados. La pelea no duró mucho. En solo unos 10 minutos, en ese tiempo, Sukuna destruyó a Envy sin resultar herido en absoluto. Fue una hazaña de la que un hechicero de Jujutsu menor estaría orgulloso, pero no Sukuna, sino que creyó que la pelea fue un gran fracaso de su parte. La idea de que un espíritu maldito de ese calibre no muriera tan pronto como desatara su verdadero poder era exasperante, pero no inesperada. De hecho,
Sukuna sabía que se estaba debilitando cada vez más a medida que avanzaba la lucha, lo que solo lo impacientaba y ponía nervioso. Otro punto que realmente molestó a Sukuna fue el hecho de que tuvo que lidiar con el torturador. Por supuesto, el espíritu maldito opuso algún tipo de resistencia, pero como no tenía muchas habilidades para el combate real y dependía más de comandar demonios menores, como Demiurgo, fue asesinado con bastante facilidad. Pero el hecho de que Geto y Yorozu no pudieran hacerlo rompió el poco respeto que tenía por ellos. Sukuna comenzó a caminar hacia el templo. No se dio la vuelta, ni siquiera se detuvo, y miró hacia atrás para ver cómo estaban sus compañeros de equipo. A pesar de todo lo que le importaba, o estaban justo detrás de él, siguiéndole, o nunca deberían mostrarle la cara. El guardián debería estar escondido en el templo en alguna parte. Ustedes dos quédense afuera en caso de que algunas de las maldiciones intenten seguirme allí. Muy bien, Sukuna, dijo Geto. Rápidamente se obligó a mantenerse erguido. La cantidad de energía maldita que había usado hizo imposible que Geto siguiera a Sukuna, así que dijo lo que el rey de las maldiciones quería escuchar y comenzó a dirigirse lentamente hacia el templo. No puedo creer que haya apostado por este maldito caballo. ¡Qué espectáculo de mierda! Geto pensó mientras observaba cómo disminuía la cantidad de energía maldita y la ferocidad en el cuerpo de Sukuna. Ahora se parecía a un hechicero normal de grado especial con una cantidad ilimitada de energía maldita. Sigue siendo impresionante, pero ya no es algo que Geto creyera que podría ganar el juego. Yorozu trató de arrastrarse hacia el templo. Estaba completamente agotada y ya no podía caminar, pero había que seguir las órdenes de Sukuna, por lo que no tuvo otra opción que arrastrarse por el suelo. Geto, llévame al templo, dijo Yorozu. Geto negó con la cabeza antes de responder, ¿con tu peso? No es posible, dijo Geto con voz juguetona. Podía permitirse el lujo de llevarla, pero si eran atacados por más maldiciones, no estaba seguro de poder ganar. Así que decidió usar a su compañero de equipo como cebo para comprarle unos preciosos segundos. Geto. Yorozu gritó justo cuando Sukuna salió del templo. El punto de vista de Megumi. Megumi corrió lo más rápido que pudo hacia el templo. La lucha se había detenido por unos momentos, lo que solo podía significar que Sukuna ahora estaba explorando el templo. El momento en que Sukuna y su equipo están distraídos por el guardián. Ese es el momento en que Ángel podrá exorcizarlo. Pensó Megumi mientras seguía corriendo. Ángel no aparecía por ningún lado, se abría paso lentamente mientras ocultaba su presencia lo mejor que podía. Incluso si Sukuna no podía lastimarla, había otros compañeros de equipo, y el propio Sukuna también podía esquivar el ataque. Tuvo que pillarlo desprevenido. Eso era lo que habían decidido. Sin embargo, Megumi cambió repentinamente su plan. Se suponía que debía revisar el área antes de ir al templo en caso de que alguien se escondiera. En lugar de hacer eso, corrió directamente al templo. Imposible, esa persona no puede estar aquí. No hay manera. Pensó Megumi al reconocer una cara familiar desde lejos. Ignorando todos los instintos de su cuerpo y su racionalidad, Megumi corrió hacia el templo en línea recta. Geto y Yorozu rápidamente notaron que el enemigo se acercaba y que normalmente estaría debajo de cualquiera de ellos, pero como se habían golpeado bastante, no podían quedarse sentados. Geto, dijo Yorozu. No tenía suficiente energía maldita para un ataque real y apenas podía mantener su barrera. El efecto ardiente del dominio le estaba afectando bastante y quería evitar el combate. No creo que eso sea posible, dijo Geto señalando a Megumi. Al fin y al cabo, está aquí para ti. ¿Para mí? Pensó Yorozu mientras observaba al chico detenerse a unos metros de ella. ¿Tsukimi? ¿Qué haces aquí?, preguntó Megumi. No podía entender lo que su hermana, alguien que se suponía que estaba en coma en el hospital, podría estar haciendo en el juego de vida o muerte. Ah, ¿es ese el nombre del anfitrión? Ella ya no está. Ahora es Yorozu, dijo Yorozu mientras daba un paso hacia atrás, colocándose entre Geto y Megumi. No entiendo, dijo Megumi. Se golpeó en la cara un par de veces. Geto observó el rostro del chico pasando por todo tipo de emociones y por más que lo intentó, no pudo evitar reírse de ello. La cara tonta y confundida en la que finalmente aterrizó Megumi fue muy divertida. Tanto, de hecho, que Yorozu tampoco pudo contener la risa. Mira ese Geto. J-E-J-E-J-E. Trata de no reírte tanto, Yorozu. No es educado. Sobre todo teniendo en cuenta que ha llegado hasta aquí, dijo Geto. Sabía que incluso si uno estaba siendo llevado por aliados poderosos, como Sukuna o Gojo, uno necesitaría una fuerza considerable solo para permanecer allí. Tan en lo profundo de su corazón, que sentía un nuevo respeto por el niño. Ese no fue el mismo caso para Megumi. Una vez que la conmoción inicial pasó a través de él, su mente solo pudo concentrarse en una sola palabra. Anfitrión. Enseguida lo tuvo claro. Su hermana estaba en la misma situación que Yuji.
Ángel necesitaba usar su técnica maldita para exorcizar al conocido como Yorozu. El rostro de Megumi se volvió feroz a medida que la determinación de salvar a su hermana crecía en su mente. Lucharía contra estos dos monstruos en forma humana y luego haría que Ángel la salvara. Era factible, podía sentir que Yorozu y Geto no eran mucho más fuertes que él. Megumi dio un solo paso adelante, eso fue todo lo que necesitó para que toda su confianza desapareciera. Si Ángel salva a Tsumiki y Yoji, Sukuna estará en alerta máxima y no podremos salvarlo. Pensó Megumi cuando le quedó claro. Tendría que pensar con calma antes de actuar. ¿Estás dudando, Fushiguro Megumi?, dijo Geto mientras saltaba desde lo alto de la escalera hacia Megumi. El punto de vista de Sukuna. El interior del templo no se parecía en nada a lo que Sukuna había esperado. El lugar estaba impecable y libre de polvo o telas de araña. Las paredes estaban cubiertas de ladrillos de color azul intenso, mientras que el piso estaba pavimentado con piedra roja y hermosos candelabros que colgaban del techo. Todavía no hay ataque sorpresa. ¿Este lugar está vacío o algo así?, pensó Sukuna mientras se adentraba en el edificio. Había muchos pasillos y habitaciones que pedían ser exploradas. ¿Otro laberinto? Eso no va a funcionar. Puedo seguir tus huellas, pensó Sukuna mientras giraba a la derecha inmediatamente después de entrar. Continuó por el camino tomando curvas cerradas, evitando múltiples trampas y caminos secundarios, simplemente tomando exactamente la misma ruta que Demiurgo había tomado hasta que finalmente se encontró en una enorme habitación abierta. Tallas de demonios, lenguajes ocultos y arte en los cristales de las ventanas vestían el lugar. Múltiples marcos de puertas sobresalían de las paredes, mientras que un pedestal con el cráneo de varios animales que lo rodeaba estaba en el centro. Sukuna notó rápidamente los dibujos de círculos y otras formas geométricas en el suelo, pero realmente no le importaban. Sukuna se dirigió al centro de la habitación y comenzó a examinar el pedestal. Era un objeto circular de color negro azabache que exudaba rastros de la presencia de Demiurgo. Había escritos tallados en la parte superior del pedestal y un pequeño agujero colocado justo debajo de él que albergaba un trozo de tiza. Las letras, al principio, no tenían ningún sentido, pero a medida que Sukuna seguía mirándolas, lentamente comenzaron a moverse y transformarse en el antiguo japonés al que estaba acostumbrado. Si la salida es lo que deseas, entonces tú no, eso no es lo que quiero. Sukuna dejó de leer tan pronto como se dio cuenta de que no lo llevaría al guardián. Pasó por esa, dijo Sukuna mientras comenzaba a caminar hacia un marco en la pared. El rastro termina justo ahí. ¿Es un portal? ¿Cómo se puede activar?, Sukuna se preguntó a sí mismo. La primera idea obvia que tuvo fue simplemente infundirle un poco de energía maldita, pero una vez que se demostró que estaba mal, comenzó a leer la escritura al lado del lugar. HM. Al mismo tiempo que esto sucedía, Demiurgo se encontró en una situación muy difícil. No esperaba que Sukuna pudiera seguirlo tan bien e incluso si pudiera, el guardián no podía anticipar que el portal correcto sería elegido casi de inmediato. Una vez, el portal solo se puede abrir desde el exterior o matando a alguien aquí. Si Sukuna entra y la puerta se cierra, no podré escapar, pensó Demiurgo mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia el portal cerrado. Tenía múltiples maldiciones débiles a su lado que podía comandar y con las que podía luchar, pero se suponía que ese era el último recurso y solo se usaba cuando el temporizador estaba a punto de agotarse. A Demiurgo no le importaba morir y sabía que no importaba cuánto lo intentara, lo más probable es que cayera a manos de Sukuna. Simplemente no quería que los intrusos siguieran adelante con más de 5 horas restantes en el reloj. Si podía hacer eso, la victoria de Ainz estaba garantizada. Cambio de planes. Cuando esa puerta se abre, Demiurgo comenzó a ordenar a sus secuaces. Correremos a través de él y escaparemos. Después de eso, mantén ocupado al intruso mientras escapo, terminó de decir Demiurgo mientras tomaba una postura ofensiva justo enfrente de la puerta. La regla de la que hablaba Demiurgo solo se aplicaba a sí mismo o a otros demonios en esa habitación. Si un intruso entraba en ese lugar y no encontraba a nadie, no necesariamente quedaría atrapado, ya que la puerta simplemente se abriría. Esa era una limitación creada para que fuera imposible que Demiurge atrapara a alguien allí, lo que equilibraba el hecho de que la habitación no podía entrar ni salir. Al otro lado del portal, Sukuna finalmente se dio cuenta de la solución al rompecabezas. No fue particularmente difícil, ya que incluso si pudieras resolverlo, todavía había varios portales diferentes que uno podía elegir. Ahí vamos. Ahora veamos qué hay allí, dijo Sukuna mientras terminaba de dibujar la forma geométrica y la escritura a la que aludía el texto. El rompecabezas era solo una búsqueda del tesoro glorificada que señalaba un lugar particular en la habitación, usaba direcciones cardinales e inspiraba libremente el Feng Shui para señalar los dibujos en las paredes, lo cual era bastante fácil de descubrir. La parte realmente difícil fue dibujar la maldita cosa a la perfección. Después de dibujarlo mal 2 veces diferentes, Sukuna finalmente tuvo éxito cuando el drama comenzó a brillar. Podía sentir la energía maldita fluyendo hacia el objeto. Por fin.
dijo Sukuna mientras comenzaba a caminar hacia él. Sin embargo, ya esperando el resultado, Demiurgo emergió del portal. Muro de fuego infernal. Demiurge lanzó un simple hechizo de séptimo nivel a Sukuna, quien rápidamente respondió rompiendo la energía maldita en su forma básica, que era una de las técnicas avanzadas que a Sukuna no le gustaba usar. Similar a Magic Destruction, pero mucho más exigente para el cuerpo. Aún así, Sukuna no quería perder de vista a Demiurgo. ¿Estás planeando huir de nuevo?, dijo Sukuna mientras preparaba un ataque real. Siempre, dijo Demiurgo. Desde el portal, varios demonios diferentes que Sukuna aún no había visto entraron en la habitación. Orcus, demonios de nivel 70 que tenían un cráneo de cabra como máscara y llevaban un bastón con el cráneo de un humano en sus manos. No solo eran capaces de usar magia de alto nivel, sino que también eran el único tipo de demonios que podían convocar a los muertos vivientes. Manténlo ocupado por mí, dijo Demiurgo mientras la criatura invocaba múltiples liches que luego comenzaron a lanzar invocar a los muertos vivientes cuarto. Esto creó una gran ola de criaturas que rápidamente llenaron la habitación. Sukuna juntó ambas manos antes de decir, ¿crees que un grupo de débiles va a cubrir tu escape?, dijo Sukuna. Tenía una mirada loca en sus ojos mientras se preparaba para abrir su dominio una vez más. El punto de vista de Megumi. Al mismo tiempo que todos ellos tenían lugar en el templo, Megumi se encontró mirando fijamente a su hermana. Geto, que sabía lo problemático que sería tratar con Mahoraga, saltó hacia el niño. Si hubiera sido lo suficientemente rápido, podría haber sido capaz de matar a Megumi antes de que pudiera reaccionar. Y si no fuera por Ángel, eso fue exactamente lo que habría sucedido. Sabía que Yorozu no podía luchar más con solo mirar el cuerpo del anfitrión, estaba ardiendo. Eso solo podría significar una falta de energía maldita para protegerse de la técnica maldita imbuida en el dominio. Tienes que ayudar a la hermana de Megumi, le suplicó Hana a Ángel. Inmediatamente reconoció a Tsumiki y estaba segura de que Megumi habría querido salvar a su hermana para que le dieran prioridad. Ángel dudó, sin embargo, si se revelaba sería casi imposible cuidar de Sukuna. De todos modos, eso ya es imposible. Tú mismo lo dijiste. Ayúdala, dijo Hana. No le importaba Sukuna ni salvar el mundo, pero Megumi estaba sufriendo, y eso era algo que no podía permitir. Geto saltó hacia Megumi, dándole un tiro claro a Ángel y no había forma de que Yorozu se defendiera sin usar energía maldita. Todavía no había sido detectada y podía hacerlo fácilmente. Era solo una forma de usar la técnica maldita. Ángel miró a Megumi, que todavía estaba en estado de shock. Megumi, gritó Ángel. Había tomado su decisión. Ángel ya había renunciado a luchar contra Sukuna dentro de ese dominio. La única razón por la que estaba allí en ese momento era que Megumi la había convencido de hacerlo. Ahora, Megumi estaba demasiado concentrada en su hermana como para hacer algo. Ángel voló tan rápido como pudo hacia donde estaba Yorozu. Megumi escuchó la voz de Ángel e inmediatamente entendió lo que estaba a punto de hacer. Mahoraga. El Shikigami más poderoso apareció inmediatamente de las sombras, justo a tiempo para bloquear el acercamiento de Geto. Maldita sí. Ella también está aquí, dijo Geto mientras miraba a Yorozu. Oh, no, dijo Yorozu. No sabía de lo que era capaz Ángel hasta hace unos minutos cuando Geto se lo explicó. El ataque que se avecinaba tenía que ser esquivado o anulado, no había forma de bloquearlo o resistirlo, y Yorozu lo sabía. Inmediatamente trató de alejarse, pero la velocidad a la que se movía era patética. Ángel se encontró volando por encima de Yorozu. Escalera de Jacob. Una enorme columna de luz emergió del suelo engullendo a Yorozu. Geto pudo ver desde lejos cómo se hacía realidad la advertencia que le dio a su compañero de equipo. La luz desapareció momentos después, dejando a un oponente inconsciente cayendo al suelo. ¿Ella no tiene defensa contra el dominio?, dijo Ángel. Notó que el cuerpo de la niña estalló en llamas de inmediato, lo que fue muy sorprendente para ella. Pensó que, dado que Tsumiki era la hermana de Megumi, el efecto del dominio no sería un gran problema. Se equivocó. Tsumiki, gritó Megumi. Tsumiki no tenía control sobre su energía maldita y también estaba en coma solo unas horas antes de que comenzara el juego, por lo tanto, una vez que Yorozu se había ido, cayó en un sueño profundo. Ángel descendió tan rápido como pudo protegiendo a Tsumiki. Ángel la agarró antes de que el cuerpo cayera al suelo y luego ella lo cubrió rápidamente con energía maldita positiva. Va a costar demasiada energía y tiempo mantenerla con vida. Ángel pensó mientras se quedaba allí abajo protegiendo a la niña. Otra pérdida más. Debería haberme unido a Ainz en su lugar, pensó Geto mientras negaba con la cabeza. El juego ahora se reducía a Ainz versus Sukuna. Algo que Geto ya creía que sucedería, pero confiaba en que Sukuna podría salir adelante, hasta que, por supuesto, se sintió decepcionado por la actuación de Sukuna. No sirve de nada arrepentirse ahora. Tengo que cuidar al chico Zenin y tratar con el guardián.
Después de eso, convenceré a Sukuna para que me deje irme y esperar lo mejor. Tal vez haré algo por Ainz y veré si viene y no me mata. Pensó Geto mientras retrocedía un poco. Mahoraga era un gran problema para Geto. Solo tenía disponible la manipulación de energía maldita más básica, ya que su técnica maldita era demasiado costosa para usarla sin que dejara un daño masivo. Realmente deseaba tener algunos espíritus malditos en este momento. Pensó Geto, pero después de mirar más de cerca la espada de Mahoraga, se dio cuenta de lo ingenuo que era su comentario. Ahora que su hermana estaba a salvo, Megumi rápidamente dirigió su atención a Geto. No reconoció al enemigo, pero sabía que Geto no era un oponente al que pudiera menospreciar. Megumi tomó una postura ofensiva y estaba a punto de presionar a Geto cuando lo sintió. Una energía maldita masiva y vil se elevó desde el interior del templo. Expansión de dominios. Pensó Megumi. Gracias al entrenamiento que Gojo le había dado en preparación para el juego, sabía lo que era, pero no podía creer lo poderoso que era. Sabía que no había nada que pudiera hacer contra él más que escapar y eso sería exactamente lo que quería hacer. ¿Lo está haciendo de nuevo? Pensó Geto mientras saltaba hacia atrás. Al dominio de Sukuna no le importaba el amigo o el enemigo y, por lo tanto, Geto tuvo que usar la expansión del dominio para protegerse si lo atrapaban. Sin embargo, afortunadamente, estaba fuera del alcance del dominio. Algo que no era cierto ni para Ángel ni para Tsumiki. Ángel podía sentir la energía maldita que se elevaba detrás de ella e inmediatamente reconoció el ataque. Dominio de Sukuna. Lo había visto antes y sabía que huir era su única opción. Con un reflejo acelerado como un rayo, Ángel voló tan rápido como pudo, pero fue en vano. El dominio estaba a punto de abrirse y no había forma de que pudiera escapar a tiempo. La única otra opción era abrir su propio dominio, algo que sabía que no podía competir con el de Sukuna. Esto es todo, Hana. Dijo Ángel. Respiró hondo justo antes de arrojar a Tsumiki lo más lejos posible justo antes de que el dominio se activara. El cuerpo de Tsumiki apenas llegó al exterior antes de que una de sus piernas desapareciera. Megumi miraba con lágrimas cayendo por su rostro. Su hermana apenas escapó a tiempo, mientras que Ángel desapareció instantáneamente. Lo último que hizo fue devolverle el control de su cuerpo a Hana para que pudiera mirar a Megumi por última vez. El templo también desapareció poco después dejando solo a Demiurge, que se estaba alejando volando, y Sukuna, que lo perseguía. Incluso con la expansión de mi dominio, no podría matarlo. Maldita sí. Pensó Sukuna. Usé todo mi maná para protegerme del ataque y aún así casi me mata. Solo me quedaba alrededor del 5% de mis HP. Le fallé, Lord Ainz. Pensó el demiurgo. Estaba en un punto en el que incluso Megumi podía matarlo y no había forma de que pudiera esconderse y recuperarse, ya que Sukuna demostró ser capaz de rastrearlo. Es decir, si es que podía escapar en primer lugar. Demiurge voló junto al cuerpo de Tsukimi, que ahora estaba ardiendo una vez más, y lo colocó entre él y Sukuna. Era un intento desesperado de ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Demiurgo esperaba que quienquiera que fuera esa persona, al menos podría obligar a Sukuna a detenerse por un breve momento, pero eso no fue lo que sucedió. Fuera del camino, basura. Dijo Sukuna mientras le arrancaba la cabeza a la hermana de Megumi. Sukuna rápidamente se concentró una vez más en Demiurge y preparó otro ataque, pero justo antes de que pudiera desatarlo, sintió un dolor agudo que provenía de todas partes de su cuerpo. Sus músculos comenzaron a congelarse y su sangre comenzó a hervir. Su peso se multiplicó por 10 y ni siquiera podía mover un dedo sin mucha dificultad. ¿Qué está pasando? Sukuna se preguntó a sí mismo. Aparentemente, el tiempo se detuvo para Megumi, que tenía una vista del caos desde el asiento delantero. Ángel. Tsumiki. Esto no puede ser. Pensó Megumi mientras veía a su hermana siendo decapitada por Sukuna. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Fue por él? Se preguntó Megumi mientras miraba a Demiurgo. No, el dominio era gracias a él. Megumi miraba ahora a Sukuna. Era la maldición del grado especial de la muerte. Él fue quien creó el juego. Concluyó Megumi antes de que la invitación viniera a su mente. No, ¿por qué estaba Tsumiki aquí en primer lugar? Alguien tuvo que haber usado su cuerpo para reencarnar el espíritu maldito en él. Megumi miró a Geto. En esta situación desesperada, Megumi buscó en su mente tratando de encontrar una solución. Su hermana estaba muerta y ya no tenía forma de salvar a Yuji. Ángel y Hana acaban de morir a pesar de que les había asegurado que no pasaría nada. Fue el peor momento de su vida. Con nada más que negatividad y dolor, Megumi buscó lo correcto. ¿A quién debo matar para vengar a Tsumiki? ¿El guardián? Por supuesto, es un espíritu maldito que causó dolor a muchas personas, por lo que debería morir, pero eso no vengaría a mi hermana. ¿Sukuna? Sí, la cantidad de personas que mató es tan grande que ni siquiera puedo imaginar y él fue el que realmente dio el golpe final. ¿Qué pasa con este otro tipo aquí? Probablemente también mató gente, así que supongo que debería morir por si acaso. Aún así,
Incluso si hiciera todo eso, ¿la vengaría de verdad? ¿Es la venganza algo que ella hubiera querido? Megumi estaba encerrada en sus propios pensamientos y no podía tomar una decisión. Fue entonces cuando un recuerdo de su sensei apareció en su mente. Megumi, en este mundo no hay acciones justas correctas o incorrectas, y todas están jodidas de alguna manera. Deja de contenerte tratando de encontrar la respuesta correcta porque no existe. Si quieres salvar a la gente, tienes que tomar una decisión y actuar rápido. Porque si no lo haces, morirás arrepentido. Pozo. Incluso si lo haces, morirás, pero al menos hiciste algo, ¿verdad? Dijo Gojo después de golpearse la frente. Gojo. Entiendo lo que quisiste decir entonces. Está todo jodido. Todo. Dijo Megumi mientras juntaba ambas manos. Si matarlos a todos o no, es la decisión correcta. No me importará, ni siquiera pensaré en ello. Aunque ella no lo quisiera. Lo quiero. Quiero que todos ustedes mueran por lo que le pasó a Tsumiki. Aunque me mate. ¿Los movimientos de Sukuna se han detenido? Su energía maldita también bajó considerablemente y él es agonizante. ¿Qué pasó? Pensó Geto mientras giraba la cabeza hacia Sukuna. Este único momento de distracción hizo que se perdiera el ataque de Mahoraga, que le atravesó el cuerpo. Geto rápidamente se volvió hacia ellos y vio a Mahoraga justo frente a él. ¿Qué? ¿Cuándo se acercó tanto? Pensó Geto mientras observaba el pico de energía maldita de Megumi. No me importa si puedo hacerlo o no. Lo usaré. Dijo Megumi mientras miraba hacia Geto. Todos ustedes van a morir aquí mismo, ahora mismo. Expansión Domani, Jardín de las Sombras de Quimeras. El punto de vista de Megumi. La energía maldita de Megumi salió de su cuerpo en forma líquida. Era la primera vez que intentaba crear un dominio y la mitad esperaba que terminara en fracaso, pero ese era su lado racional hablando. A su lado emocional no le importaba una mierda más allá de lo que necesitaba para matar tanto a Sukuna como al guardián, y Megumi sabía que incluso con el poder de Mahoraga, no sería capaz de hacerlo. La expansión del dominio era lo único que podía hacer ese trabajo. ¿Ese niño escondía este tipo de poder? Demiurgo pensó mientras intentaba llegar al exterior del dominio, pero no llegó a tiempo. El líquido negro y espeso se extendió por el suelo creando una pequeña zona que todos sabían que representaba la longitud del dominio. Otra cosa que notó Demiurgo fue la falta de muros. ¿Acaso su dominio no está destinado a atrapar a sus enemigos? ¿Qué está tratando de hacer? Pensamiento de Demiurgo. ¿Expansión de dominio? Esto es malo. Tengo que alejarme y averiguar qué me está pasando. Pensó Sukuna. Miró la fuente del dominio con la intención de atacar lo antes posible, pero cuando vio a Megumi parada allí creando el dominio, Sukuna se detuvo. Maldita sí. No puedo hacerle daño o de lo contrario romperé el voto. Sukuna comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente mientras buscaba a alguien. ¿Dónde está Ángel? No se necesitan muros. Si uno de ellos intenta salir, simplemente lo enfocaré. Sukuna debe estar sufriendo por romper el voto y el guardián también está bastante golpeado. Yo puedo hacer esto. Pensó Megumi mientras liberaba aún más energía maldita en el suelo. Después de un tiempo, Megumi comenzó a sacar su Shikigami. Mahoraga apareció justo delante de él bloqueando un posible ataque de Geto. Este niño todavía puede sacar su Shikigami. Esto es malo. Sukuna será asesinado. Pensó Geto después de ser bloqueado por Mahoraga. Geto saltó rápidamente a un lado y luego corrió hacia Megumi una vez más. Mahoraga reaccionó y en su lugar se movió hacia Sukuna. Visión de túnel. Esta es mi oportunidad. Sin embargo, después de que Geto diera 2 pasos, otro Mahoraga surgió de las sombras. Esto no puede ser, dijo Geto. Rápidamente se detuvo justo antes de golpear su cuerpo contra el Shikigami, quien lentamente levantó la cabeza hacia Geto. Mahoraga movió su brazo hacia un lado. Geto rápidamente trató de saltar hacia atrás antes de ser cortado solo para que Mahoraga cambiara su postura y usara un golpe de hombro. El Shikigami lo había engañado y Geto fue empujado hacia atrás. El daño que recibió Geto fue muy pequeño, pero ese no fue el verdadero problema. Poco después de ser empujado hacia atrás, otro Mahoraga surgió de las sombras. Después de eso, se unió uno más. Oh, no. Geto no podía creer lo que estaba viendo. 8 Mahoragas estaban ahora de pie frente a él. No necesito una buena forma o buenas habilidades para el dominio, solo tengo que averiguar dónde está el enemigo y crear una buena cantidad de Shikigami. Mahoraga es el único que es útil aquí, así que solo sacaré varios. Eso los debilitará un poco, pero será suficiente. Pensó Megumi mientras levantaba la vista por primera vez. Comienza con el rey de las maldiciones. Mata a Sukuna. Gritó Megumi. Los Mahoragas rápidamente giraron su cabeza hacia Sukuna antes de correr tras él. Todos, excepto uno, que se quedó atrás para proteger a Megumi, ahora estaban rodeando a Sukuna.
Megumi no tuvo que gritar su orden. Podría haberlo dado telepáticamente, lo que en realidad sería más inteligente, pero quería hacerlo. Quería decirle a Sukuna y a todos los que pudieran escucharlo que estaba a punto de matarlo. Ese maldito mocoso, pensó Sukuna mientras se volvía inmediatamente hacia los Maoragas. No puedo golpear a estos tipos en el estado en el que estoy y no puedo matar al invocador, mierda. Aspecto del diablo, garra afilada. Demiurgo había comprometido todo su maná para curarse a sí mismo, así que en lugar de usar un hechizo, decidió ir al combate cuerpo a cuerpo. El guardián voló tan rápido como pudo y apuñaló a uno de los Shikigami por la espalda. Maoraga fue cortado como si fuera papel y antes de que pudiera hacer algo para tomar represalias, Demiurge tiró de él hacia arriba destruyendo la espalda del Shikigami. ¿El guardián está atacando?, pensó Megumi mientras inmediatamente ordenaba a sus otros Shikigami que se centraran en el guardián. El Maoraga que fue cortado rápidamente se derritió de nuevo en un líquido y se unió a las sombras en el suelo. Demiurgo miró rápidamente a Sukuna, que ahora estaba huyendo del dominio. Megumi no podía creer lo que estaba pasando. El gran rey de las maldiciones huía ahora sin vergüenza, sin vacilación. Quería enviar a su Shikigami tras el cobarde, pero cada vez que lo hacía, Demiurgo cortaba su Shikigami. ¿Por qué me detienes?, preguntó Megumi con la voz quebrada. Si Sukuna está escapando, entonces no hay necesidad de que yo siga luchando, pensó Geto mientras comenzaba a alejarse. Dos Maoragas aparecieron rápidamente frente a él y comenzaron a blandir sus espadas. Maldita sí, dijo Geto mientras una vez más se veía obligado a regresar al dominio. Lord Ains necesita a ese para vivir, dijo Demiurgo mientras apuntaba con una de sus garras hacia Sukuna, que ahora estaba casi fuera del dominio. ¿Y no te importa morir aquí?, dijo Megumi mientras Creaba sacó a relucir múltiples Maoragas alrededor de Demiurge. No moriré. Incluso si me matas aquí. Habré fracasado en proteger la octava capa, pero mi existencia continuará. Esa es la naturaleza de mi vínculo con Lord Ains, dijo Demiurgo mientras se preparaba para correr tras Megumi. Estoy debilitado y a las puertas de la muerte. Mátame si puedes, pero mientras esté vivo no le quitarás la vida a Sukuna. Lord Ains tiene planes para él, por lo tanto, Sukuna vivirá hasta que llegue el momento de morir. Demiurgo abrió rápidamente sus alas antes de girar en el suelo. Recibió 2 Maora antes de ser atravesado por los demás. Aspecto del diablo, alas de tentáculo. A Demiurgo le brotaron alas aún más grandes de la espalda antes de darse cuenta de que tenía múltiples plumas frente a él. Estas pequeñas plumas no eran tan poderosas contra el Maoraga original, pero dado que el poder se dividió gracias a la expansión del dominio, fue un ataque muy efectivo. Las plumas no solo limpiaron a los Maoraga alrededor de Demiurgo, sino que también mataron a los que estaban brotando cerca de su cuna. Eso continuó sucediendo durante unos segundos hasta que la rueda en la espalda de Maoraga comenzó a girar. Sus estadísticas cambiaron rápidamente y las plumas ahora eran inofensivas para él, lo que les permitió perforar rápidamente a Demiurgo con sus espadas de energía positiva. Maldita sí. Esto es. Demiurgo pensó cuando vio a Sukuna finalmente salir del dominio con Geto siguiéndolo a su lado. Bien. El plan de Lord Ains. No fallé. Demiurgo volvió a centrar su atención en Megumi. Ahora que Sukuna estaba fuera, no había necesidad de seguir luchando, pero el daño que estaba sufriendo era demasiado para aguantar. Sabía que la muerte estaba cerca, pero lo único que tenía en mente era Megumi. Demiurgo tenía que encontrar una manera de detener al niño aquí y ahora. Deja de moverte. El mantra de mando era la última carta que Demiurgo tenía que jugar. De vuelta en el juego, esta habilidad habría controlado a cualquiera por debajo del nivel 40 y, dado que Megumi no se consideraría más fuerte que el nivel 40, normalmente no tendría forma de defenderse, pero, en el nuevo mundo, las cosas no eran tan simples. Command Mantra también funcionó en términos de fuerza relativa, lo que significaba que Demiurge, que estaba debilitado y cerca de la muerte, no era capaz de hacerse cargo de Megumi y, al mismo tiempo, controlar a los Maorgas, que eran casi de nivel 80. Por eso no lo había intentado hasta ahora. La energía maldita positiva corrió a través del cuerpo de Demiurgo destruyéndolo de adentro hacia afuera. El guardián trató de usar su barrera única para expulsar la energía fuera de su cuerpo, pero no fue suficiente. A cada segundo, el cuerpo de Demiurgo desaparecía lentamente y, después de unos segundos, se había desmoronado hasta convertirse en cenizas. Megumi lo hizo. De hecho, acabó con uno de los guardianes y disfrutó de una breve sensación de alivio, pero pronto fue aplastado después de darse cuenta de lo que Demiurgo había hecho antes de morir. Megumi trató de perseguir a Sukuna. Ahora, Sukuna ya no podía abrir su dominio o incluso dar una buena pelea para que Megumi pudiera vencerlo. Sukuna tampoco pudo golpear a Megumi, lo que significaba que Megumi tenía una gran ventaja. Incluso sin una expansión del dominio, había muchas posibilidades de que Sukuna muriera. Megumi liberó su expansión de dominio y usó la energía maldita restante que tenía para crear una barrera a su alrededor.
A pesar de que el guardián estaba muerto, la capa todavía tenía activado el efecto de golpe seguro. El niño trató de caminar solo para descubrir que no podía. No. No. Gritó Megumi mientras intentaba furiosamente perseguir a Sukuna, pero su cuerpo no le obedecía. La orden final de Demiurgo contenía todas las fuerzas que le quedaban. Se utilizó todo lo que podía ahorrar sin sucumbir inmediatamente a la energía maldita positiva. Eso creaba un poderoso efecto que duraba minutos después de la muerte del guardián. Sukuna. Gritó Megumi. Solo podía ver a Geto llevando a Sukuna a donde una vez estuvo el templo. El punto de vista de Sukuna. Megumi no podía verlo desde donde estaba, pero allí apareció una enorme puerta. Hacia allí se dirigía Sukuna. Rápido. Tenemos que ir rápido. Dijo Sukuna mientras comenzaba a vomitar sangre. Su energía maldita era inestable y Sukuna se encontró incapaz de sanar. Incluso su maldita técnica ya no respondía correctamente. Sukuna. ¿Qué demonios te pasó? Usted es, dijo Geto. Se dio cuenta de que la energía maldita caía rápidamente. Eso solo podía significar una cosa: Sukuna se estaba muriendo. Para colmo de males, Sukuna podía sentir que Yuji se apoderaba del cuerpo. Por supuesto, hacer eso rompería el contrato, por lo que Yuji no quería hacerlo, pero incluso sin intentarlo, estaba sucediendo. Sukuna se estaba debilitando cada segundo. Ve a la siguiente capa. Ahora. Dijo Sukuna. Ambos saltaron por el agujero donde una vez estuvo el templo y encontraron dos puertas justo en el medio. Uno tenía una hermosa talla de demiurgo con una sonrisa maliciosa en una posición de perfil, y el otro era solo una simple puerta de mármol. Fue muy fácil para Geto averiguar cuál era la salida y cuál conducía a la octava capa. Ya no podemos aguantar las 8 capas. No contigo así. Primero tenemos que recuperarnos un poco. Ve a la siguiente capa, idiota. Esto no va a mejorar. Dijo Sukuna. Agarró el hombro de Geto, tirando de él hacia el suelo. Geto giró la cabeza hacia Sukuna y cambió su agarre. Rompí un voto vinculante. Este es el efecto secundario. Tal vez, si llegamos a Ainz a tiempo, pueda trasladar la carga del voto a otra persona. ¿Crees que puedo llegar a él por mí mismo? ¿Con un límite de tiempo también? De ninguna manera. No seas un debilucho, Kenjaku. ¿No te diste cuenta de que este guardián era débil? El único problema era que era inteligente. Un truco. El de 8 capas también podría ser así. Vamos. Dijo Sukuna. Geto negó con la cabeza. Si morimos, te maldeciré. Dijo Geto mientras caminaba hacia la puerta. Luego colocó su mano sobre la puerta y la empujó lentamente. Cállate. Dijo Sukuna. El punto de vista de Sukuna. Arena, donde quiera que Sukuna mirara había arena. El 8 capas fue una vez más un entorno completamente inesperado para Sukuna. No tenía ningún efecto como el de la 7ª capa, lo que significaba que no tenía que mantener una capa protectora de energía maldita a su alrededor, una gran ventaja para el jugador que llegaba allí, pero tampoco había ningún lugar a donde ir. El cielo azul significaba la línea de arena en el horizonte, que les decía que estaban en un bioma desértico plano. No hay estructuras en la distancia y un área abierta. ¿Dónde podría estar la puerta? Se preguntó Geto. Estaba ayudando al rey de las maldiciones a caminar, algo que nunca esperó que sucediera, y ahora era el único combatiente. Independientemente de lo que le esperara en ese lugar, Geto tuvo que luchar solo con una limitación de tiempo además de eso. Mira más, dijo Sukuna. Su voz era baja y tenía una pizca de dolor. Sukuna estaba haciendo todo lo posible para parecer poderoso, por lo que tenía que responder cada vez que podía mientras fingía tener el control, pero incluso él estaba asustado por el hecho de que no había ninguna pista. Hasta ahora, el objetivo era obvio o fácil de encontrar. Si esta capa tiene un truco como predije, entonces el hecho de que no podamos encontrar la puerta es una gran cosa. Es probable que el guardián no sea tan fuerte. Dijo Sukuna. O eso o el guardián es un topo o tal vez una ballena de arena. Pero esperemos que tengas razón. Dijo Geto mientras empezaba a caminar en una dirección aleatoria. Nada le llamaba la atención, así que no había necesidad de esperar allí demasiado tiempo, pero Geto no tenía idea de a dónde ir, así que dejó que la suerte lo llevara a donde quería ir. Geto dio unos pasos antes de escuchar una voz muy ligera. Tienes razón, intruso. Geto se dio la vuelta rápidamente. Vio una pequeña criatura rosada con alas y un halo volando justo donde estaban. Al lado de la criatura había una puerta. Sukuna inmediatamente pensó que este era el guardián y esa era la entrada a la 9ª capa. Estaba tan emocionado por eso que empujó a Geto para permitir que su compañero de equipo luchara. Bienvenidos a la 8ª capa. Soy el guardián de la 8ª capa, la víctima. Encantado de conocerte. Dijo el guardián mientras giraba en el aire imitando un pequeño lazo. Algo anda mal. Dijo Sukuna.
Una vez que echó un buen vistazo al supuesto guardián, no podía creerlo ya que la cantidad de energía maldita era extremadamente débil en comparación con uno de los monstruos pop aleatorios en el piso anterior. Lo sé, dijo Geto. Al instante se dio cuenta de que la criatura frente a él era el guardián. Aunque débil, estaba hablando con ellos después de todo. ¿Por qué nos hablas?, preguntó Geto. Creía que se trataba de una estrategia para ganar tiempo o engañarlos con un falso guardián. Todavía no habían visto a ningún guardián tirar de algo así, pero era una posibilidad. La víctima giró en el aire una vez más, revelando su vientre expuesto a ellos, sin tener una barrera protectora de energía maldita. Era como si la criatura quisiera mostrar lo cómoda que se sentía a su alrededor. «Maldito bastardo Koki», dijo Sukuna. Se levantó lentamente, pero se detuvo una vez que Geto negó con la cabeza. «Es solo una burla, Sukuna. Recuerda, algo está aquí arriba. No seas demasiado descuidado», dijo Geto. Inicialmente, él era el único capaz de luchar, pero ahora que el guardián se reveló, se hizo obvio que incluso Sukuna podía dispararle de un solo disparo. «No eres una amenaza para nosotros». «En absoluto», dijo Geto mientras colocaba sus manos dentro de su kimono. Se cruzó de brazos y comenzó a caminar alrededor de la criatura. «¿Matarte es una trampa?». Geto esperaba ser atacado desde un ángulo diferente. Se había enfrentado a Arasiguren en la séptima capa, lo que significaba que podrían existir maldiciones que fueran más poderosas que el guardián, pero aún así no había razón para revelarse así, a menos que fueran una trampa o el guardián quisiera ser asesinado. Geto aún no estaba seguro de cuál. «Eres muy sabio y con mucha perspectiva. Como era de esperar de los intrusos que llegaron hasta mi piso», dijo la víctima. El guardián se dio la vuelta de nuevo. «Comencemos la explicación de cómo funciona la capa y después de eso, puedes seguir adelante y hacer lo que quieras», dijo el guardián antes de moverse rápidamente hacia la puerta. Como habrás adivinado, esta puerta no conduce a la novena capa. Es, de hecho, la salida, dijo la víctima antes de posarse en la puerta con la cabeza. Geto y Sukuna comprendieron rápidamente la gravedad de la situación. Al colocar la salida y el guardián justo al comienzo de la capa, Ainz mostró su intención. «Incluso si matas al guardián, no lo lograrás de todos modos, así que ¿por qué no irte? Esa no es una opción, así que acelera la maldita explicación que tienes de volar», dijo Sukuna con desdén y enojo en su voz. Quería matar al guardián y seguir adelante, pero si lo hacía, temía perder demasiado tiempo entendiendo qué demonios se suponía que debía hacer. Por supuesto, también sabía que escuchar la explicación era un problema, pero no sentía que tuviera otra opción. «La puerta que conduce a la novena capa se encuentra al sureste de aquí, pero si vas allí no verás nada. Solo aparecerá una vez que me mates», dijo la víctima. «Y las otras maldiciones también aparecerán, ¿verdad?», preguntó Geto. Revelar la mano era un poderoso voto vinculante que uno hacía consigo mismo y de eso se trataba la octava capa. No era un laberinto como los tres primeros, ni un jefe gigantesco, ni una pelea honesta, ni una arena, ni siquiera un juego de pillas una vez que el guardián era asesinado, tenías que llegar hasta la siguiente capa. No había trucos ni trampas en la explicación. El único problema sería llevar a Sukuna mientras evitaba cualquier cosa que Ainz pudiera arrojarle. «Corrija de nuevo, pero por favor espere hasta el final de la explicación antes de hacer preguntas. Debes entender algunas cosas», dijo la víctima antes de aclararse la garganta con una tos falsa. «Como te decía, una vez que me mates, aparecerá la puerta. Todo lo que tienes que hacer es llegar y entrar. No hay trampas en el camino, ni laberintos, ni estructuras, ni ilusiones. El camino a la puerta también es visible desde cualquier parte de la capa, por lo que no tiene que preocuparse por dónde ir. El problema es, ¿cómo? Después de mi muerte, aparecerán 4 guardianes como maldiciones. Digo que los guardianes como antes tienen una fuerza similar a la de un guardián, pero matarlos no es necesario en absoluto. Mientras pases por la puerta, estás libre», dijo la víctima mientras volaba de regreso a Geto. «¿4 guardianes bloquearán el camino? ¿4? Incluso si tuviéramos el agujero y estuviéramos a pleno rendimiento. No estoy seguro de que pudiéramos lograrlo», pensó Geto al ver a Sukuna mirándolo fijamente. No necesitaba escuchar nada para saber lo que estaba pensando el rey de las maldiciones. Geto dio un paso atrás. La misión se convirtió en una imposibilidad para él y Sukuna lo sabía. Aún así, el rey de las maldiciones no quería renunciar. Geto, sin embargo, estaba a punto de caminar hacia la salida. «Un detalle adicional que debes conocer. Después de mi muerte, te pondré una desventaja. Piensa en ello como una técnica maldita que se activa después de la muerte», dijo la víctima antes de girar en el aire una vez más. Hizo 4 giros mientras tarareaba un tema de fanfarria. «Y con eso, la explicación está hecha. Personalmente, no entiendo por qué Lawrence quería que te explicara esto o incluso por qué quería que usara esas palabras, pero como era una orden, tenía que cumplirla. Además,
Me pidió que respondiera cualquier cosa con más detalles si desea saberlo, así que no dude en preguntar lo que quiera. Sin embargo, espero que esa técnica maldita tenga sentido para ti porque no puedo decirte nada al respecto. Si eso sucediera, habría fracasado en mi misión y Loren se sentirá decepcionado. Dijo la víctima mientras bajaba la cabeza. ¿Una técnica maldita que se activa después de la muerte? Raro, pero puede ser extremadamente poderoso, especialmente teniendo en cuenta que fue algo que Ainz cocinó. Pensó Geto. Las razones para que abandonara el plan se hicieron aún más abundantes. ¿Qué es una desventaja?, preguntó Sukuna. Ya había escuchado la mayor parte de la explicación, por lo que ya estaba bajo los efectos de la revelación del voto vinculante de la mano. Incluso si atacara en este momento, aún fortalecería las otras maldiciones que aparecerían, por lo que decidió aprender más sobre la técnica. La desventaja es un efecto de estado de tipo aflicción. Reducirá tu capacidad de combate. Cuanto a cómo funciona mi desventaja con precisión es un secreto, pero crees que no estarás al 100% hasta que salgas de esta capa. Sin embargo, una vez que llegas a la 9ª capa, estás libre de su efecto, dijo la víctima. ¿Qué pasa con las maldiciones? ¿Qué podemos?, intentó preguntar Geto antes de ser interrumpido. Es un secreto. No puedo decirte eso, lo siento, dijo la víctima mientras bajaba la cabeza. Puedes sacar más provecho de tu dinero si nos hablas de las maldiciones. Cualquier cosa aumentará su fuerza, dijo Geto. Por supuesto, era una pequeña mentira. Las maldiciones no se volverían más poderosas al revelar la víctima a menos que estuvieran vinculadas de alguna manera al guardián en sí como lo estaría una criatura invocada o un Shikigami, pero no tenía que explicarle eso a alguien que ni siquiera sabía lo que era una técnica maldita. De hecho, ese detalle fue una sorpresa para Geto. El razonamiento detrás de retener esa información de este guardián, pero no de Demiurgo, era interesante, pero no sería capaz de entenderlo ahora, así que Geto simplemente lo empujó de nuevo a ese pensamiento a un segundo plano. También es un secreto, pero puedo decirte que son poderosos y grandes. No atacarán a nadie que se pare en el círculo que aparecerá alrededor de la salida solo si intentas llegar a la 9ª capa para que puedas escapar si cambias de opinión. Por cierto, mi desventaja también desaparecerá si abandonas el dominio, así que no hay razón para no darse la vuelta y correr, dijo la víctima mientras se acercaba a Geto. ¿Alguna pregunta más o estás listo para comenzar el desafío? La víctima ahora volaba a solo un brazo de distancia de Geto. Una simple bofetada con energía maldita para aumentar su poder y el guardián estaría muerto. Geto lo sabía, pero dudó. ¿La desventaja afectará solo a la persona que te mate?, preguntó Sukuna con ira en su voz. La 8ª capa podía ser conquistada, él lo sabía. Si encontraba una forma de evitar la desventaja y descansaba hasta recuperar la mayor parte de su fuerza, 4 maldiciones no podrían detenerlo, pero no podía descansar. No podía esperar. La maldita promesa que rompió en la 7ª capa lo estaba carcomiendo constantemente y estaría muerto en solo unos minutos. Sukuna podía pensar en una solución para su problema, pero no podía hacer eso en el dominio. Tenía que irse, pero si lo hacía, perdería. Geto también dudó. Una vez que Sukuna hizo la pregunta, supo lo que el rey de las maldiciones tenía en mente, pero incluso si Geto no se viera afectado por ello, las 4 criaturas parecidas a guardianes seguirían siendo un desafío para él. Afectará a todo tu equipo mientras estén aquí en la 8ª capa, aclaró la víctima. La mala situación empeoró aún más. Geto se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. No se detuvo en absoluto hasta que estuvo parado justo frente a la puerta, extendió la mano y agarró el pomo de la puerta de aspecto insípido. Kenjaku, dijo Sukuna. Quería llamarlo, convencerlo de que se quedara de alguna manera, pero no le llegaban palabras. Geto no tenía la obligación de ir más allá de este punto. El contrato se cumplió una vez que se habían comido los 20 dedos. Sukuna sabía que Geto solo lo ayudó más porque creía que Sukuna ganaría. Sukuna. No podemos hacer esto. La 8ª capa, tal como está, es imposible. Si estuviéramos con Gojo, Yuki, Yuta, Yorozu, tú con todo tu poder, y yo con mis maldiciones, tal vez. Tal vez podríamos lograrlo con algunas pérdidas. Pero un Sukuna que se está muriendo y luchando con el anfitrión por el control del cuerpo y yo sin apenas nada. Es imposible, dijo Geto antes de abrir la puerta. No había espacio más allá, solo oscuridad, pero Geto sabía que una vez que lo atravesara terminaría afuera. Además, si te vas, Uraume podría cargar con algunas de las cargas de la reacción. Después de eso, al menos sobrevivirás a esto. Sukuna inmediatamente se levantó y comenzó a gritarle a Geto. Si la perra de la maldición del esqueleto gana, estoy obligado por otro voto a enfrentarme a él tan pronto como reclame la victoria. Estará sobrecargado de energía maldita y listo para enfrentarse a mí. Mi fuerza no regresará incluso si hiciera lo que me propones. Ganar es la única forma que tengo de sobrevivir. Entonces ya has perdido, dijo Geto antes de cruzar la puerta. Ahora solo, Sukuna se volvió hacia el guardián e inmediatamente voló hacia él.
¿Estás listo para empezar ahora, intruso? Preguntó la víctima con una entonación inocente sin importarle su vida en absoluto. Sukuna se quedó sin palabras por un momento. Geto acababa de convertirse en un enemigo y había muchas posibilidades de que quedara impune. Rebanada. Cállate, dijo Sukuna antes de darse la vuelta. Deslizó la mano en el aire creando un movimiento como un látigo antes de caminar hacia el sureste. El guardián sintió 2 enormes cortes en su cuerpo. Arg. La víctima retrocedió de dolor mientras perdía algo de altura. Espera, intruso. Tienes que matarme antes de irte, dijo la víctima. Sukuna se detuvo de inmediato. ¿Qué? Pensó mientras se daba la vuelta lentamente. La víctima resultó herida, pero no muerta. La mirada de sorpresa y confusión en el rostro de Sukuna era algo digno de contemplar. Por primera vez en su vida, un oponente al que consideraba un Fuden no murió de un solo golpe. Sukuna se quedó allí con la boca entreabierta mientras unas gotas de sudor corrían por su cara. Si eran por el dolor, por el esfuerzo que tenía que hacer para mantener el control del cuerpo, o por el hecho de que finalmente admitió, en el fondo de su corazón, que había perdido, era algo que nadie podía decir. Sukuna dio unos pasos hacia la víctima. Eres más fuerte de lo que pensé que eras o tal vez me equivoqué por mi parte. No importa. Yo. Sukuna dejó de hablar una vez que vio a otro jugador aparecer frente a él. Megumi. El chico estaba ahora libre del control de Demiurgo y los había perseguido hasta la 8ª capa. Parecía que acababa de regresar del infierno, con lágrimas rodando por su rostro y una señal con la mano ya formada. Era solo cuestión de espacio para Megumi. Mahoraga apareció lentamente de entre las sombras. Las quemaduras en su cuerpo decían todo lo que Sukuna necesitaba saber. Megumi había elegido deliberadamente recibir daño solo para poder ahorrar la mayor cantidad de energía maldita posible solo para enfrentarse a Sukuna una vez más. Sukuna dio un pequeño paso hacia atrás mientras miraba a la víctima. Quería matarla de inmediato, pero la desventaja sería demasiado molesta. Megumi no se vería afectada por eso, ya que pertenecía a un equipo diferente y aún no había escuchado la explicación, por lo que hacer eso pondría a Sukuna en una gran desventaja. Escapar o luchar tampoco era una opción. Chico, dijo Sukuna en un tono enojado y molesto. Su rostro se convirtió lentamente en el de un animal gruñendo. Las manos de Sukuna estaban atadas y él lo sabía. Solo había una cosa que podía mejorar la situación, e incluso eso no era algo que pudiera hacer por sí mismo. Bienvenido a la 8ª capa, estoy. Mahoraga. Megumi ordenó a su Shikigami que atacara inmediatamente. El objetivo era la pequeña cosa de aspecto rosado que inmediatamente voló hacia él. No sabía lo que era y no le importaba. Sukuna era lo único en su mente. Mahoraga atravesó rápidamente al guardián, que explotó gracias a la cantidad de energía maldita positiva que corría hacia él. Sukuna. Pensó Megumi mientras continuaba mirando al rey de las maldiciones. Dio unos pasos parpadeando hasta que de repente todo se volvió negro. Megumi se detuvo de inmediato y se tapó los ojos con las manos. No puedo ver, pensó Megumi. No podía entender lo que había pasado. Ya sea que eso fuera obra de Sukuna o no, fue un gran problema, pero la voluntad de Megumi no se vio afectada. Su Shikigami aún podía decirle dónde estaba su Sukuna y eso era todo lo que importaba. La expresión de Sukuna se suavizó inmediatamente cuando giró la cabeza. Un gigantesco rayo de luz brilló en la distancia antes de dejar una enorme estatua de Ain Soal Gaon en su lugar. La entrada a la 9ª capa, pensó Sukuna mientras empezaba a correr. Sentía que sus brazos le pesaban, sus piernas no se levantaban bien del suelo y la arena lo hacía más difícil, pero quería ganar todo el espacio y el tiempo que pudiera antes de que aparecieran las maldiciones de guardián. No tuvo que esperar mucho. Un paso. Después de dar un solo paso fuera de la zona segura, aparecieron otros 4 haces de luz. ¿Qué es esto?, pensó Megumi al sentir 4 criaturas con un poder similar al de Gargantúa y una con una cantidad aún mayor. No solo eso, sino que también sintió que su cuerpo se entumecía y cada respiración se convertía en una lucha. Mahoraga. Megumi llamó a su Shikigami para que lo ayudara a perseguir a Sukuna, pero por alguna razón, incluso los movimientos de Mahoraga eran lentos y no pudo llegar hasta el final antes de caer al suelo aplastado bajo un peso misterioso. Sukuna continuó corriendo hacia adelante, sin importarle que los rayos de luz hubieran desaparecido, lo que indicaba que los guardianes ahora estaban activos. Eso duró solo un breve segundo. Con un ruido sordo y ensordecedor y en un instante, 4 criaturas descendieron sobre Sukuna, usando su cuerpo como referencia, una en cada dirección cardinal. El que estaba frente a Sukuna se parecía a una joven humana que vestía un hermoso kimono rojo con pétalos fluidos y detalles en las mangas. Se dio cuenta de que la criatura era un poderoso espíritu maldito, pero incluso mientras miraba a la cara a alguien que ahora podía matarlo, la atención de Sukuna estaba en realidad en el que estaba detrás de él. La mujer levantó rápidamente la mano mientras cambiaba su atención a la criatura detrás de Sukuna. Lorenz nos ordenó que no matáramos a este, Rubedo. No es así,
rey de las maldiciones, Rayomen Sukuna. La maldición no terminó su frase porque ya tenía su respuesta. Incluso sin una sombra de su poder, podía decir que el intruso frente a ella tenía dos almas diferentes. ¿Te vas a dar la vuelta y rendirte voluntariamente o quieres que te golpeemos primero? Sukuna no podía creer la audacia y la arrogancia en la voz de la mujer. A pesar de que estaba en una situación desventajosa, no pudo evitar reírse en su cara. ¿Puedo elegir? Qué complaciente de tu parte. La mujer se inclinó antes de decir, puede que seas un intruso, pero como Dorenz ordenó perdonarte, te extenderé un privilegio y te trataré como a un invitado. ¿Cuál crees que será la respuesta? Asqueroso espíritu maldito. Dijo Sukuna mientras tomaba una postura defensiva de lucha. Algo extremadamente estúpido, sin duda. Dijo la mujer mientras levantaba lentamente la mano. Rubedo, no ataques directamente. El intruso no puede manejar tus golpes. Otoshi, Uka no Mitama, retiene al intruso y luego lo arroja a través de la puerta de salida.